que corregir. Entonces vamos a ver cómo lo explicamos. O sea, lo que ustedes fallaron, para que ustedes vean realmente con su examen, vean el fallo, donde ustedes tuvieron el fallo. Bien. Yo sé que este problema, no están viendo la pantalla, ¿verdad que no? Sí, podemos ver. Sí. No, pero el examen no. Sí, se puede ver. Ah, ¿lo están viendo el examen? Sí, se puede ver. Bien. Entonces, realmente vamos a repasar básicamente el primer parcial, el primer problema, porque el segundo y el tercero ustedes lo copiaron del solucionador. Entonces, pero como no estaba en el solucionador así tan explícito, o sea, no lo pudieron, fallaron en un concepto, que es bueno que ustedes lo tengan. Entonces, para que lo tengan. ¿Qué yo estaba pidiendo? Dice determinar un sistema equivalente en H, es decir, este es el punto H, fíjense, aquí estaba el punto H. Lo primero, para algunos también el punto H está realmente a una distancia de 50 milímetros, es decir, no está acá, sino está a 50 milímetros del punto A. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trasladar esas tres fuerzas realmente, esas tres fuerzas, las tengo que trasladar ¿a dónde? Al centroide que contiene, de la sección que contiene. Profesor. Sí. Perdón. Ajá. Tu mouse no se corresponde, el movimiento del mouse no se corresponde con las ubicaciones en la hoja. No sé por qué. Vamos a ver qué puede estar pasando. Delay. Voy a cargar otra vez. ¿Están viendo el mouse ahora, el movimiento del mouse? Sí. Ahora sí. Sí. Ahorita es raro porque yo pensaba que yo no estaba, ustedes, o sea, ¿dónde yo estoy apuntando ahora mismo el mouse? Arriba del, en solución. Ok, perfecto, bien, ya sí. Entonces lo que yo le decía, si ustedes se fijan, yo pedía el sistema equivalente en H. H está a una distancia de 50 milímetros del punto A, es decir, de aquí de la base. Entonces lo que yo tengo que hacer realmente es hacer un corte acá y determinarla en la sección transversal que contiene a H. Esa sección, o sea, eso que ustedes ven acá, esto acá, es la sección transversal que contiene a H. Entonces ahí yo debo trasladar, formar el sistema equivalente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es yo trasladar las tres fuerzas tal cual como están, con su misma dirección, su mismo sentido y su mismo módulo. Es decir, si yo le llamo a esta fuerza F1, que es en este caso X0, 10 kilos, fíjense que yo coloqué la fuerza de 10 kilos como está en el eje, y esto es otra cosa que muchos no, pero yo le estoy dando aquí los ejes. Ya los ejes tú no podías hacerme, o sea, no podías realmente definir los ejes porque ya yo te lo estoy dando. Si yo no se lo diera los ejes, o sea, tú me pudieras decir, bueno, esto es Z, esto es X, esto es Y, pero aquí yo se lo estaba dando ya. Cuando en un problema ustedes dan los ejes, las orientaciones, entonces se supone que con esas orientaciones que usted tiene que hacer el cálculo. Bien, entonces en Z yo tengo entonces esta fuerza F1, fíjense que es de 10, esta fuerza.
pero tengo la fuerza F3, entonces que es de 20, que entra, o sea, que comprime realmente. Y tengo la fuerza F2 que está en el eje Y. Fíjense que ahí están las tres fuerzas. Yo las fuerzas las traslado igualitas, que son estos tres vectores que yo le coloqué acá a ustedes. Fíjense las fuerzas, yo se las coloqué aquí en azul. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Se van a generar tres momentos posiblemente. ¿Cuáles son esos momentos? Un momento en Y, un momento en X y un momento en Z. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo saber, yo le llamé al primer momento el que me produce F1, pero ese momento realmente, y aquí es que yo quiero, y por eso lo que me calcularon un momento, pero no me supieron decir dónde estaba ese momento. Y eso es fundamental porque yo debo saber dónde yo tengo el momento. Bien. Suponiendo que yo le llame M1 al momento que me produce la fuerza 1. Eso no significa, ¿en qué eje está la fuerza 1? ¿En qué eje está la fuerza 1? ¿En qué eje aquí está la fuerza 1? En Z. En Z. En Z. La fuerza 1 está en Z. Perfecto. Eso no significa, yo puedo marcar M1 en Z, pero no puedo tomar ese momento porque no me va a dar en Z, porque el momento va a dar en un eje que es perpendicular siempre al plano que contiene el producto de R por F. Siempre va a ser así. Siempre va a ser. O sea, si tengo la fuerza en Z, seguro que el momento no va a ser en Z. O sea, y si tengo el radio en Y, entonces, ¿cuál es el que me queda? J. El momento va a ser en J. Si tengo el radio en Z y la fuerza en X, seguro que el momento va a ser entonces en Y, en J, en Z. Bien, vamos a ver cómo le explico eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que es sencillo acá. Tengo para F1, selecciono entonces mis coordenadas. Señores, yo me estoy desplazando acá, yo aquí fijo mi sistema de coordenadas acá. ¿Dónde? ¿Para qué yo me voy a complicar acá con esto? No, porque aquí yo tendría entonces que, o sea, no sé si el momento realmente, o sea, ¿por qué yo tengo que definir aquí un sistema de coordenadas diferente? No, mejor lo trazo acá mismo, ya tengo 0, 0, 0. Siempre cuando yo doy el corte, en la sección de donde doy el corte, el centroide, mis coordenadas son 0, 0, 0. Ya no tengo que complicarme. Ya, ¿para qué me complico la existencia? Entonces, ¿qué pasa? Desde acá, yo tengo entonces en X, ¿cuánto tengo? 150. ¿Cuánto me desplazo entonces en Z? En Z me estoy desplazando entonces 160. Fíjense, en Y me desplazo 150, en Z me desplazo 160. Entonces, otra cosa, se supone que aquí no tengo la flecha, pero ya me dicen que aquí está Z. Ya yo sé que este es el positivo. Ya yo sé que este es el positivo, porque aquí está la X. Ya yo sé que para arriba está el positivo. Si me pusieran el Z hacia acá, yo sé que el positivo sería hacia acá entonces. Y este valor sería negativo, el 160. No sé si eso lo tienen claro, porque muchos fallaron con esta cosa. Entonces, mi otro punto es esto. O sea, yo tengo entonces 0, 0, 0. Voy a calcular entonces a R1. ¿Qué sería? Final menos inicial. 150 menos 0, 0 menos 0, 160 menos 0. Me da esto. Esto lo llevé a metro. Entonces, 0, ¿qué tengo yo? Esto es 0.15i más J más 0.16k. Esto es en metro. Mi fuerza, F1. Defino F1. Fíjense, voy a definir F1. ¿En qué es este F1? F1 está en el eje Z. ¿Hacia dónde apunta F1? Hacia el lado negativo. Entonces sería que 0 en I más 0 en J menos 10K. Entonces ya defino mi determinante. 0,15, 0, 0,16, 0, 0 menos 10K. Entonces resuelvo. ¿Qué me da este asunto? Esto me da, tengo
Este 0, diagonal 0, me da este por 0, me da 0, este por 0 ya me da 0, este me da 0, tengo este, me da 0, y entonces, pero tengo menos 10K por J por punto 15, eso da ¿cuánto? 1.5, menos por menos da más, pero me da en J, M1 me da en J, o sea, ese momento 1 que me produce la fuerza F1, lo tengo en J, y J es ¿quién? Realmente es el vector unitario, ¿en qué dirección? En Y. En Y. Y. En Y. Fíjense acá. Entonces, yo no puedo ponerle aquí, M1, o sea, M1, ¿cuánto? En Z, o sea, como está en Z, poner 1.5. No. El momento que yo tengo en Y es este momento, fíjense, este momento. ¿Qué es cuánto? En Y tengo 1.5. 1.5. Miren algo entonces. Y eso desde acá para que lo sepan en diseño. Ese momento, ¿cómo me dio ese momento? Positivo. Ese momento. Positivo. Positivo. Perfecto. Ese momento dio positivo. Fíjense que yo le puse esta flecha acá, se la puse, si es positiva, ¿qué significa entonces? Que ese momento va hacia arriba. Mierda, pero tengo una flecha y un momento. Entonces, ¿cuál es el sentido de giro de ese momento? Todos, y yo sé que todos lo van a hacer, agarren su mano derecha, la abren, ponen el pulgar en dirección donde usted tiene ahora mismo, donde yo tengo la flecha acá, el pulgar que es el dedo gordo, y giren entonces el dedo gordo, o sea, giren la palma de la mano. Si ustedes se fijan, le va a dar un movimiento como Antihorario. Perfecto. Ese es el momento que se genera por esa fuerza, o sea, por F1, con respecto a este método de posición. ¿Qué es esto? Profesor, Diga. yo tengo una pregunta, dudas. El punto H está, o sea, todos los puntos se consideran en la Siempre superficie. son centroides. Siempre centroides. Ok. Siempre centroides. Nosotros estamos utilizando realmente, no tenemos excentricidades. ¿Sí? Al menos que yo te diga otra cosa, pero es siempre el centroide. Al menos que te diga, no, yo quiero un punto excéntrico. Porque yo tengo céntrico y excéntrico. Si es excéntrico, significa que está por fuera del centroide. Pero esto es siempre, por lo general, tenemos entonces los esfuerzos lo calculamos en el centroide. O sea, de ahí yo respaldo todo. Perfecto. Sí. Y por eso le voy a aplicar aquí también otra cosa con respecto al punto E. Bien. Okay. Pero a mí lo más importante es que ustedes entiendan eso. Fíjense, yo tengo mi M1, pero mi M1 tiene un sentido y tiene una dirección. El sentido me lo da el signo positivo y la dirección me lo da el vector posición, el vector unitario. El vector unitario me dice a mí que es J. Pero J está en la dirección Y. Ya yo sé. Entonces, ¿qué hago? Dibujo un vector, porque esto es un vector. Y el vector yo lo conozco a ustedes, se lo he dicho, con una flecha. Entonces tengo una flecha. Pero ven acá, esa flecha es positiva entonces. Pero, cónchale, pero ven acá, pero yo tengo un momento. Pero ¿y cómo me van a mí a hablar ahora si momento me han dicho siempre que el momento es un giro? Entonces, ¿cómo conseguimos el giro? Entonces, regla de la mano derecha. Y esa regla de la mano derecha implica, ustedes van a ver realmente, que va a implicar cuáles son las fibras, cómo se comportan las fibras, cuáles son las fibras que se cortan, cómo se cortan, o cuáles son las fibras que se comprimen, o cuáles son las fibras que se traccionan. Pero eso lo vemos en otra parte, en otra materia. Bien, vamos entonces con F2.
O sea, con el momento que M2, yo le digo, el M2 me va a producir un momento donde es de la fuerza F2. Vamos a ver la fuerza F2 dónde está. La fuerza F2 es la vertical. O sea, está en Y. Está en Y hacia abajo, entonces eso es menos, ya de antemano yo sé cuánto. Eso es menos 30. Ya. Está acá. 0 en I, menos 30 en J, 0 en K. Está bien. Pero esta fuerza tiene entonces, fíjense, se desplaza cuánto, 150, desde H hasta B, 150 solamente. Entonces, tengo acá, si ustedes se fijan, 150 en metro, eso entre 1000, 0,15. 0,15 en I, 0,0. Resuelvo esto, 0, y esto me da entonces menos 0.15 por 30, me da entonces menos 4.5K. Ese momento, ¿qué significa? Primero que es negativo, sentido del vector momento negativo. Mírenlo acá. Y entonces, ¿en qué eje? Si es K. ¿En qué En eje? Z. Z. En Z. Entonces vengo acá. Vengo a mi esquema. Z. Ah, pero Z me da negativo. Va hacia allá atrás. Mírenla acá. Dibujé la flecha roja acá. Entonces, agarren ustedes su mano derecha. Coloquen la uña del pulgar hacia la flecha que ustedes tienen y gírenla. Entonces giren los 4 dedos en función del pulgar. ¿Hacia dónde va a girar entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene? ¿Sentido qué? Sentido antihorario también. Mírenlo acá. Ya usted tiene, fíjense que ya yo he conseguido ahí, ya tengo el momento en ese eje, en Z. Ya tengo el momento en Y. Vamos entonces con la otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? F3. Entonces fíjense algo que aquí es importante. Y eso, de antemano, yo podía trasladar esa fuerza, señores, a donde yo quisiera, hasta acá, ponerla acá. Porque esa fuerza se lo he dicho también a ustedes. O sea, una fuerza puede moverse a lo largo de su línea de acción. Y la línea de acción de un vector es infinito. O sea, eso está por allá, por allá. Yo puedo mover eso así, todo. Entonces, ¿qué yo hice? Para hacerlo más bonito, lo puse acá. Entonces, ya la puse igualito en B. Acá la puse las dos fuerzas. O sea, la F3 y F2. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Y eso usted lo podía poner donde usted quisiera, esa fuerza. Donde quisiera, la podía mover donde usted quisiera. Así lo que hice fue que aproveché el mismo cosa, el mismo vector posición. Pero la fuerza realmente, como el positivo de X es saliendo, ella va a entrar, entonces yo tengo menos 20. Miren, menos 20. Si ustedes se fijan, esto es 0, ya tengo un 0, esto me da 0, ya tengo un 0 acá, esto 0, 0, da 0. Y el momento, como era de esperarse, señores, de esa fuerza es 0. ¿Por qué 0? Porque pasa por el centroide, no genera momento. O sea, no hay, como el momento lo estoy calculando con respecto al centroide, entonces no hay brazo de palanca, momento es fuerza por distancia. Entonces fíjense que acá yo le puse que el momento en X es 0. Si hubiera un momento en X, ese momento fuera como, si yo defino este eje como longitudinal, fuera un momento torsor. Este momento ustedes van a ver en diseño que este momento es un momento flector. Este momento es un momento flector. El momento torsor se produce la torsión en el eje longitudinal, el giro. Entonces aquí significa que ese cuerpo no gira, que ese cuerpo o se flexiona así con respecto a H, o se flexiona así con respecto a H, pero no gira. Y esa es la solución del primer problema. Lo importante es que ustedes entiendan cómo yo determino los momentos, porque para mí,
O sea, no tiene sentido que usted me haya calculado esto si usted no me define realmente la sección como es, o sea, el sistema equivalente. Si usted no define el sistema equivalente, para mí eso estaba malo. Porque es con esto que yo empiezo a trabajar. No es con esto que yo empiezo a trabajar. Yo debo definir realmente cuáles son mis momentos, dónde están ubicados mis momentos, dónde están ubicadas las fuerzas, cuál es la dirección de mi fuerza y mis momentos. Preguntas hasta ahí. Si tienen algún comentario, alguna duda. Lo pueden resolver, ¿verdad? Que si está ahí ya. Vamos entonces al otro que ustedes copiaron. Que copiaron del solucionador. ¿Y por qué copiaron el solucionador? Porque el solucionador tiene algo que yo no le pedí a ustedes. ¿Qué hace el solucionador? Dice, mira, esto es rígido acá. Y entonces ve este asunto como un empotramiento y define entonces acá en este punto D, define dos reacciones en un momento. Y ustedes pusieron esas cosas ahí, pero yo no le pedía nada de eso a ustedes. Y por eso yo me di cuenta de que ustedes ya lo estaban buscando en el solucionador, el problema. Pero no lo tenían que hacer porque era muy sencillo. O sea, vamos a ver. Miren, yo tengo el montacarga este. Entonces, ¿qué pasa? Me están pidiendo que calcule la fuerza aquí en el cilindro y me están pidiendo, fíjense que yo le dije algo también y se lo puse así, la fuerza en C. Cuando yo le pido la fuerza en C es un pasador y esa fuerza realmente, Carmona, es un CX y un CY. Y tienes que calcularme entonces, como yo tengo dos direcciones, yo no le estoy pidiendo ni CX ni CY, yo le estoy pidiendo la fuerza en C. Entonces la fuerza en C es la raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado. Eso lo entiendo. No es CX ni CY lo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo la fuerza en C. ¿Lo entienden todos ahora? O sea, yo no te pido a ti ni esta fuerza ni esta fuerza. Yo te pido a ti esta fuerza. Esta fuerza. ¿Lo ven? Porque todos ahí hicieron, o sea, no lo hicieron así tal cual. Vamos a ver entonces cómo resolvemos nosotros este problema. Fíjense, esto es un entramado. ¿Por qué es un entramado? Porque no puedo decir que es realmente, que es una armadura, porque en una armadura yo tengo entonces en las barras solamente me soportan una carga. Aquí este elemento, fíjense, tiene una fuerza acá, tiene una fuerza acá, tiene una fuerza acá, entonces ya es un entramado. Entonces lo desarmo. Entonces desarmo siempre. Siempre le digo, chequense donde usted tiene datos. Porque aquí tienen un peso, una cosa, siempre tienen, entonces, bueno, déjame yo, porque es lo que yo necesito. O sea, y es el que me da el dato, y ese dato yo lo conozco. Entonces lo desarmamos. Me quedo con el punto G, A, C. Fíjense, este punto tiene una inclinación acá. Aquí la diferencia con el otro que yo le puse en el examen es realmente de que esto no está completamente vertical, sino tiene una inclinación de unos 10 grados realmente, con respecto a la vertical. Eso significa que ese ángulo realmente es 80 grados. Entonces, ¿cómo yo lo sé? 10, fíjense 10, entonces esto, ¿qué hago yo? Entonces ya tengo el 10 acá, y entonces digo, miren, lo hice más fácil. ¿Y qué yo necesito? Yo necesito realmente, ¿a quién? ¿Qué necesito yo? Necesito conseguir este ángulo que está acá. O sea, este ángulo. ¿Qué es el ángulo de inclinación de quién? De F a C. Perfecto. Podía resolverlo también utilizando la primera ley de seno, la primera ley de coseno, la ley de los cosenos, paralelogramo. Pero fíjense qué fácil también es acá. Esto es 10, 10. Entonces ya acá, ¿qué yo tengo? Bueno, digo, pero mira, tengo esta hipotenusa. Y entonces calculo este opuesto. Entonces digo coseno, el coseno. Aquí lo hice con quién fue. Con la vertical esta. ¿A qué es igual? Coseno de 10. ¿A qué es igual? Entonces a Y, que es esta, sobre 850, que es la hipotenusa. Fíjense, entonces Y. Entonces tengo tangente, ya tengo tangente. ¿A qué es igual la tangente de Y? De teta. ¿A quién? Si esto entonces, Z,
el seno de Z, bueno, calculé a Z acá. Z, ¿quién es Z? Z es con el seno lo hago. Entonces Z es, seno de 10 es Z sobre 850. Ya tengo a Z. Esto me da entonces acá 350 menos Z, me da este valor. Entonces como tengo a Y, ya tengo tangente de θ es Y sobre X. Entonces el algo tangente, eso es 76.47. Ya conseguí este θ, que es la que me da la inclinación de ¿quién? De F a B. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tomo momento en C. ¿Por qué tomo momento en C? Realmente porque así elimino a quién. A CY o a estas dos fuerzas, que no la conozco yo. Entonces con eso consigo a quién. A FAB. O sea, entonces ya como FAB tengo el ángulo de FAB, entonces me da FAB. O sea, fíjense que yo conseguí FAB. Entonces consigo a CX. Ya tengo entonces, aplico la sumatoria de F de X en igual 0, consigo a CX. En el CY consigo entonces la sumatoria de F de Y, fíjense, y también. Entonces, pero aquí lo único que era CX y CY, o sea, yo le pedía C, y eso es entonces agarrar y sumar, sacarle la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados. Preguntas. Preguntas. Preguntas, señores. Preguntas. Esto lo podían hacer también utilizando, ¿quién? Ley de los senos, ley de los cosenos, no hay problema con eso. Aquí esto lo hicieron bien, o sea, lo copiaron, pero aquí como yo le modifiqué el tema, fue entonces, esto no me, si tú me calculabas CX, ya, yo sabía que no tenía concepto de eso, era C, yo le estoy pidiendo la resultante en ese punto, y eso es un pasador. Preguntas. Vamos al otro que también copiaron por ahí, creo. Vamos a ver, ¿qué es entonces aquí una máquina? Entonces una máquina lo que hace es que realmente multiplica las fuerzas. Fíjense cómo esa fuerza se va a convertir, que yo estoy aplicando 300 newton, se va a convertir acá en cuánto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué agarro yo con la máquina? Entonces la desarmo también. Tengo el primer elemento, que es este puño, esta parte. Entonces yo le llamé ABQ. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo la fuerza de 300, tengo aquí lo mismo, tengo esta barra. Entonces la llamé como una sola fuerza. Entonces eso es una barra FAC. Tengo aquí un pasador, esto lo trato como un pasador, tengo dos fuerzas. Tengo el diagrama del cuerpo libre CD, fíjense que es esta parte acá. Tengo al 300, tengo a C. Aquí importante que cualquiera, fíjense, este problema varía porque tú tienes entonces este punto C y este punto D no están a la misma altura, a la misma distancia. Si estuvieran a la misma distancia, el problema fuera diferente, muy diferente. Entonces tengo esta parte acá que también la desarmo, entonces ya saben, la puedo, si aquí coloco X hacia la de izquierda, aquí la coloco hacia la derecha, si aquí la coloco hacia arriba, aquí la coloco hacia abajo, eso ustedes lo saben. Entonces lo mismo, calculo entonces siempre que hay algo inclinado ahí, tengo que calcular ese ángulo. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy bien, ustedes ven esta distancia que hay entre C y A, ¿cuánto es? 30. Y entonces la distancia que hay entre A y C, esto es 96 menos 12, me da 84. Entonces tengo el ángulo, o sea, el triángulo, y tengo que la tangente me da 70.35 ya. Entonces, ¿qué hago? Tomo momento, fíjense que utilicé entonces ahora esta parte, el elemento CD, tomo momento en D, y así obtengo aquí a FCA. FCA me da, con todo esto que está acá, aquí que tengo que ver, fíjense algo importante, y eso por eso le decía, como yo tomo momento en D, estoy tomando momento en D, tanto la fuerza, o sea, FCA
FCAY y FCAX generan momento. ¿Por qué? Porque hay brazo de palanca. La horizontal, la fuerza horizontal me da la vertical y la vertical me la da con la horizontal. Entonces hay brazo de palanca, ambos, fíjense. Pero como son FCA, entonces lo que yo hice fue que saqué, bueno, ¿cuál es esto? Una componente, entonces precio la componente en función del ángulo. Fíjense que fue fácil. Y ahí saqué factor común. Entonces me da FCA, me da este valor que está acá. Ya con ese valor analizo entonces el otro elemento que es el ABQ. Y entonces ahí ya yo tengo FCA, no es fácil. Y entonces tengo el valor de Q que me da entonces 8.448, que eso es aproximadamente 8.5 kilonewton. Y ahí, señores, están los tres problemas. Preguntas.